Haribola a todos devotos. Mi nombre es Ananta Shesha Das. Mm, Bienvenidos sean a la lectura semanal del Sri Isopanishad. Eh, Hoy vamos a empezar con el capítulo con con el mantra 5 me parece. Y antes de empezar vamos a recitar esta oración. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Perfecto. Entonces, vamos a, vamos a compartir la invocación del Sri Sopanishad. Ah, espero que ya se está viendo. Este, ¿Sí se ve? Ya, Perfecto. Vamos a empezar. Om Purnam Adaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Evavashishyate. ¿Alguien quiere leer el significado en español? La traducción, perdón. Me quedan muy chiquitas las letras, pero aún no las veo. Que las leeré yo, la leeré yo entonces. La personalidad de Dios es perfecta y completa, y debido a que Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él, tal como este mundo de fenómenos, está perfectamente equipado como un todo completo. Todo lo que se produce del todo completo también está completo en sí mismo, debido a que Él es todo completo. Aunque tantas unidades completas emanan de Él, Él permanece completo en lo remanente. Ahora sí, este, me parece que, este, que la semana pasada leímos el 3 y el 4, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? sí, Prabhu. Perfecto. Entonces vamos a leer el 5. Tad yati tan naiyati, tad dure tad bantike, tad antarasya sarvasya, tadu sarvasaya, vayataja. El Señor Supremo camina y no camina. Está muy lejos, pero también muy cerca. Él está dentro de todo y sin embargo está fuera de todo. Significado por Srila Prabhupada aquí, Yai, y también la traducción por él. Ya. Aquí hay una explicación sobre las actividades trascendentales del Señor Supremo, las cuales se ejecuta con sus potencias inconcebibles. Aquí se mencionan unas contradicciones para presentar una prueba de las potencias inconcebibles del Señor. Él camina y no camina. Semejante contradicción sirve para indicar el poder inconcebible de Dios. No podemos dar cabida a estas contradicciones con nuestra limitada reserva de conocimiento. Únicamente podemos concebir al Señor en relación a a nuestros limitados poderes de comprensión. Los filósofos impersonalistas de la escuela Mayavada únicamente aceptan las actividades impersonales del Señor y rechazan su aspecto impersonal. Sin embargo, la escuela Bhagavata acepta que el Señor es tanto personal como impersonal. Los Bhagavatas también aceptan sus potencias inconcebibles, ya que sin ellas no tienen ningún sentido las palabras Señor Supremo. No debemos suponer que el Señor carece de una existencia personal. No debemos suponer que el Señor carece de una existencia personal solo porque no podemos verlo con nuestros ojos. El Sri Sopanishad refuta este argumento advirtiéndonos que el Señor está muy lejos, pero también muy cerca. La morada del Señor está más allá del cielo material y nosotros ni siquiera tenemos forma de medir este cielo material. Si el cielo material es tan extenso, ¿qué decir del mundo espiritual que está completamente fuera de este? En el Bhagavad Gita, en
En el canto 15, versículo 16, también se confirma que el cielo espiritual está situado muy lejos del universo material. Pero a pesar de estar tan lejos, el Señor puede descender ante nosotros de inmediato, en menos de un segundo, a una velocidad mayor que la de la mente o del viento. Él también puede caminar tan rápido que nadie puede sobrepasarlo. Esto ya se describió en el verso anterior. Sin embargo, despreciamos a la personalidad de Dios cuando aparece ante nosotros. El Señor condena en el Bhagavad Gita semejante negligencia tan tonta, diciendo que los necios se mofan de él al considerarlo un ser mortal. Él no es un ser mortal, ni aparece ante nosotros con un cuerpo hecho a partir de la naturaleza material. Muchos supuestos eruditos argumentan que el Señor desciende en un cuerpo hecho de materia, al igual que un ser viviente ordinario. Al ignorar sus poderes inconcebibles, tales tontos rebajan al Señor al mismo nivel de los hombres ordinarios. Al poseer plenitud de potencias inconcebibles, Dios puede aceptar nuestro servicio por cualquier medio y puede transformar sus diferentes potencias a voluntad. Los incrédulos arguyen que es imposible que el Señor mismo encarne y que si lo hace, desciende de una forma hecha de energía material. Este argumento queda nulificado si aceptamos que las potencias inconcebibles del Señor son una realidad. Aunque el Señor aparezca ante nosotros en la forma de energía material, Él puede muy bien convertir esta energía material en energía espiritual, ya que la fuente de las diferentes energías es idénticas. Estas pueden ser utilizadas conforme a la voluntad de su fuente. Por ejemplo, el Señor puede aparecer en el Archa Vigraha, que es la forma de las deidades hechas supuestamente de tierra, piedra o madera. Aunque estas formas estén esculpidas en madera, piedra u otro material, aún así no son ídolos, tal como debaten los iconoclastas. En el estado actual de la existencia material imperfecta en la que nos encontramos, no podemos ver al Señor Supremo debido a que nuestra visión es imperfecta. No obstante, para favorecer a los devotos que desean verlo con su visión material, el Señor aparece en una forma supuestamente material para aceptar el servicio de sus devotos. No se debe pensar que esos devotos, quienes están en la etapa más baja del servicio devocional, están adorando a un ídolo. Ellos están adorando realmente al Señor, quien ha aceptado aparecer ante ellos de una manera accesible. La forma del archa no está moldeada según los caprichos del adorador, sino que existe eternamente con todos sus atavíos. El devoto sincero puede sentir realmente esto, pero no así el ateo. En el Bhagavad Gita, el Señor indica que se relaciona con su devoto de acuerdo con la entrega del devoto. Él reserva el derecho de no exponerse ante cualquiera, sino únicamente ante las almas que se han entregado a Él. Él siempre está así al alcance del alma entregada, pero está muy lejos de las almas que no se han entregado, y ellas no pueden acercarse a Él. En relación con esto, las palabras saguna con cualidades y nirguna sin cualidades son muy importantes y aparecen frecuentemente en las escrituras reveladas. La palabra saguna no significa que el Señor queda sujeto a las leyes de la naturaleza material cuando aparece, aunque tenga cualidades perceptibles y aparezca en una forma material. Para Él no existe diferencia entre las energías espirituales y las materiales, pues Él es la fuente de todas las energías. Siendo el controlador de todas las energías, Él no puede quedar en ningún momento bajo la influencia de ellas. En cambio, nosotros sí. La energía material actúa bajo su dirección y por lo tanto, Él puede usar esa energía para lograr sus objetivos sin quedar jamás influenciado por ninguna de las cualidades de dicha energía. El Señor tampoco se convierte jamás en una entidad sin forma, porque en última instancia Él es la forma eterna, el Señor primordial. Su aspecto impersonal, o sea el resplandor del Brahman, constituye únicamente el brillo de sus rayos personales, así como los rayos del sol son el brillo del Dios del Sol. Cuando el niño santo Prahlad Maharaj estaba en presencia de su padre ateo, éste le preguntó: ¿dónde está tu Dios? Cuando Prahlad le contestó que Dios reside en todas partes, su padre le preguntó furiosamente si su Dios estaba dentro de uno de los pilares del palacio, y el niño le contestó que sí.
El ateo inmediatamente destrozó el pilar que estaba enfrente de él y el Señor apareció al instante como Nrisimha, la encarnación mitad hombre y mitad león, y mató al rey ateo. Así que el Señor está dentro de todas las cosas y crea todas las cosas con sus diferentes energías. Gracias a sus poderes inconcebibles, puede aparecer en cualquier sitio para favorecer a su devoto sincero. El señor Nrisimha apareció del pilar no por orden del rey ateo, sino por el deseo de su devoto Prahlad. Un ateo no puede ordenarle al Señor que aparezca, pero él aparecerá donde sea para conceder su misericordia a su devoto. El Bhagavad Gita afirma de forma similar que el Señor aparece para aniquilar a los incrédulos y proteger a los creyentes. Por supuesto que el Señor tiene suficientes energías y agentes que pueden aniquilar a los ateos, pero a él le agrada favorecer personalmente al devoto. Por ese motivo desciende como una encarnación. En realidad, él desciende únicamente para favorecer a sus devotos y para nada más. En el Brahma Samhita se dice que Govinda, el Señor primordial, entra en todo mediante su porción plenaria. Él entra tanto en el universo como en todos los átomos del universo, en su forma de Virat. Él está fuera de todo lo existente y como Antaryami está dentro de todo. Como Antaryami, Él es testigo de todo lo que ocurre y nos otorga los resultados de nuestras acciones en la forma de Karma Pala. Podemos olvidar todo lo que hemos hecho en vidas previas, pero debido a que el Señor es testigo de nuestras acciones, sus resultados siempre están ahí y de todos modos tenemos que sufrir las reacciones. Lo cierto es que Dios es todo lo que hay, tanto adentro como afuera. Él manifiesta todo mediante sus diferentes energías, en la misma forma en que el calor y la luz emanan del fuego. Y de esta manera existe una unidad entre las diversas energías. Aunque exista una unidad, el Señor en su forma personal continúa disfrutando todo lo que puedan disfrutar los sentidos de las diminutas entidades vivientes que son partes integrales a Él. ¿Algún comentario, alguna pregunta o sigo con el siguiente mantra? Prabhu, ¿puede leer el 4? Porque sí nos faltó. Ok. Aneya Dekam Manaso Yavillo Naina Deva Apnuban Purvam Arshat Tadabatonian Atieti Tishtat Taminapo Matarishwa Dadati. Traducción. Aunque la personalidad de Dios se halla fijo en su morada, es más veloz que la mente y puede superar a todos los demás cuando corren. Los poderosos semidioses no pueden acercarse a él, aunque él esté en un solo lugar. Controla a los que abastecen el aire y la lluvia, y él supera a todos en excelencia. Significado. Nadie puede conocer al Señor Supremo, quien es la personalidad absoluta de Dios, por medio de la especulación mental, ni siquiera el mejor filósofo. Solo pueden conocerlo sus devotos gracias a su misericordia. El Brahma Samhita afirma que si un filósofo no devoto viaja incluso a la velocidad de la mente por cientos de años, todavía encontrará la verdad absoluta demasiado lejos de él. Como se describe en el Isopanishad, la personalidad absoluta de Dios no tiene morada trascendental. Como se describe en el Isopanishad, la personalidad absoluta de Dios tiene su morada trascendental llamada Krishna Loka, donde permanece y se dedica a sus pasatiempos. No obstante, gracias a sus potencias inconcebibles, él puede llegar simultáneamente a todas partes de su energía creativa. El Vishnu Purana compara sus potencias con el calor y la luz que emanan del fuego. Aunque el fuego esté situado en un solo lugar, puede distribuir su luz y calor por todas partes. En forma similar, aunque la personalidad de Dios absoluta esté fijo en su morada trascendental, puede difundir sus diferentes energías por todas partes. Aunque sus energías son innumerables, puede dividirse en tres categorías principales: la potencia interna, la potencia marginal y la potencia externa. Cada categoría tiene cientos y billones de subdivisiones. Todos los semidioses dominantes que están facultados para controlar y administrar los fenómenos de la naturaleza, tales como el aire, la luz, la lluvia, etc.,
están clasificados dentro de la potencia marginal de la persona absoluta. Los seres vivientes, incluyendo los humanos, también son productos de la potencia marginal del Señor. El mundo material es una creación de la potencia externa del Señor, y el mundo espiritual, o sea, el reino de Dios, es la manifestación de su potencia interna. Las diversas energías del Señor están así presentes en todas partes a través de sus diversas potencias. Aunque no existe diferencia entre el Señor y sus energías, no debe pensarse erróneamente que el Señor Supremo está distribuido impersonalmente por todas partes, o que ha perdido su existencia personal. Los hombres están acostumbrados a hacer conclusiones en base a su propia capacidad de comprensión, pero el Señor Supremo no está sujeto a nuestra limitada capacidad de comprensión. Por este motivo, los Upanishads nos advierten que nadie puede acercarse al Señor con su propia potencia limitada. El Señor dice en el Bhagavad Gita que ni siquiera pueden conocerlo los grandes rishis y suras. ¿Y qué decir de los asuras que ni siquiera son aptos para comprender las obras del Señor? Este cuarto mantra sugiere muy claramente que la verdad absoluta es finalmente la persona absoluta. De otra forma, no hubiese sido necesario mencionar tantas cosas para sustentar sus aspectos personales. A pesar de todas las potencias integrales individuales de las potencias del Señor, tienen todos los síntomas del Señor mismo. Sus campos de actividad son limitados y por lo tanto, todas ellas son limitadas. Las partes integrales nunca son iguales a la totalidad y por consiguiente no pueden apreciar toda la potencia del Señor. Estando bajo la influencia de la naturaleza material, los seres vivientes tontos e ignorantes, quienes solo son partes integrales del Señor, hacen conjeturas sobre la posición trascendental del Señor. El Sri Upanishad advierte que es inútil tratar de establecer la identidad del Señor con especulaciones mentales. Uno debe tratar de conocer a la trascendencia usando una fuente superior como los Vedas, los cuales ya contienen un conocimiento de la trascendencia. Disculpen. Todas las partes de la totalidad completa están dotadas de alguna energía particular para actuar. Cuando esa parte olvida sus actividades particulares, se le considera cubierta por Maya, la ilusión. El Sri Upanishad por eso nos advierte desde el mismo principio que seamos muy cuidadosos y desempeñemos el papel que el Señor nos ha asignado. Esto no significa que el alma individual carece de iniciativa propia. Ya que es parte integral del Señor, también debe tener la misma iniciativa del Señor. Cuando uno utiliza correctamente su iniciativa o naturaleza activa con inteligencia, comprendiendo que todo es la potencia del Señor, puede entonces revivir su conciencia original que había perdido bajo su asociación con Maya, la energía externa. Todos los poderes provienen del Señor, por eso todo poder particular debe ser utilizado para cumplir la voluntad del Señor y para nada más. Los que han adoptado una actitud sumisa pueden conocer al Señor. Conocimiento perfecto significa conocer al Señor en todos sus aspectos, conocer sus potencias y conocer cómo trabajan estas potencias debido a su voluntad. El Señor describe específicamente estos temas en el Bhagavad Gita, el cual es la esencia de todos los Upanishads. Perfecto. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Pasamos a otro mantra. Haribo, la semana pasada se había leído el 4, ¿no? Según yo sí, pero me pidió la madre Minakshi que lo leyéramos Pues, otra vez. el 4. Ajá. ¿Gustan que lea el 6 o nos quedamos con estos dos y la semana que viene leemos el 6? Yo con esos dos porque para mí siempre se me hace muy, muy potente Ishopanizat. Buena información. No sé si tengan preguntas. Sí, ustedes pregunten o comenten algo, no tengan miedo. Bueno, pues efectivamente tiene muchísima información y bueno, nada más un comentario que
que quería hacer era que es tremendamente maravillosa la forma en que el Señor manifiesta la perfección de su creación. Lo hace de una forma tan detallada, tan em, ordenada, perfecta. Y bueno, pues tratar de entenderlo, los grandes sabios nos lo tienen que explicar de esta forma, ¿no? Eh, con mucho detalle, pasito a pasito, y aún así, pues como decía el Prabhu, ¿no? Es demasiado, no puedo con esto. Eh, pero al mismo tiempo es sumamente maravilloso. Por eso le dicen que es el conocimiento perfecto, porque contiene todo y nos da un gran placer saber de ello. Bueno, al menos así, en lo poco que uno puede asimilar, con ese poquito que uno puede asimilar, da un regocijo saber de cómo la Suprema Personalidad de Dios tiene el detalle de, de hacerse chiquito, de hacerse plausible para las almas que no tenemos tanto conocimiento y tanto avance espiritual como para poder entenderlo de una manera más rápida. Y entonces él asume el plano que cada uno de sus devotos, que cada una de sus creaciones tiene. Entonces él puede estar y se puede manifestar en el pensamiento de un gran devoto, en la meditación de un gran santo, pero afortunadamente para nosotros, o bueno, para personalmente que no somos avanzados, se manifiesta en el Archa Vigraha o se manifiesta en la contemplación de la, de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? A cada uno en su propia plataforma el Señor le concede la misericordia de encontrarlo. Y eso para mí es sumamente maravilloso y sumamente misericordioso de parte de él. Gracias, madre. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, como les he comentado desde el principio, de Sri Upanishad tiene bastante información que sí realmente hay que estudiarla muy, muy cuidadoso, incluso los significados que da Srila Prabhupada. Y en el que leíste hoy, el 5 que era acerca de que el Señor está en todos lados y no está, realmente también es la posición, la visión que uno va teniendo, y me acordé del Mahabharata, cuando el Señor Krishna residía en Dwarka un poco antes de la batalla de Kurukshetra, donde en este caso los dos líderes de ambos ejércitos, de ambos enemigos, que era Duryodhana y Arjuna, estuvieron viajando visitando a diferentes reyes, diferentes lugares para obtener alianzas. Y cuando fueron a Dwarka a visitar al señor Krishna para solicitar lo mismo, de que se aliara a cada uno de ellos, dicen que primero llegó Duryodhana y se sentó. Cuando llegó, Krishna estaba durmiendo, estaba en su cama, y entonces él llegó, se acercó y se acercó al lado de él, al lado de su cara, para que cuando el señor Krishna despertara, lo primero que viera fuera él. Y después llegó el señor Arjuna, y él se colocó a los pies del señor Krishna en su cama. Y los dos estuvieron ahí esperando un poco en lo que el señor Krishna despertaba de su descanso. Y efectivamente, cuando despertó, lo saludó, les dio la bienvenida y les preguntó que a qué se debía su visita, y que quién era el que había llegado primero. Entonces, como Duryodhana fue el que llegó primero,
Él le dijo que venía a solicitar su ayuda y como había sido el que llegó primero, pues tenía ¿cómo se dice? La prioridad. Entonces el señor Krishna les dijo que él no contaba más que con dos cosas, todo su ejército o su presencia física, pero que con su presencia física él no iba a pelear. Entonces, muy astuto aparentemente Duryodhana, él dijo, no, pues ya la hice, ¿verdad? Porque Krishna tiene un ejército muy grande, entonces yo pido tu ejército. Y Arjuna estuvo feliz de tan solo tener la presencia del Señor Krishna a su lado. Entonces aquí vemos cómo, aunque el Señor Krishna pueda manifestarse de diferentes maneras, de diferentes enseñanzas, uno debido a que está cubierto por Mahamaya o Yogamaya, no puede comprender que el Señor Supremo nos está acompañando en diferentes situaciones. Y aquí, aunque Duryodhana dijo, no, pues ya la hice con todo el ejército, pues ya sabemos cuál fue el final, ¿verdad? Que Krishna, aunque nada más estuvo de cochero de Arjuna, pues ahí ya estaba asegurada la victoria. Entonces, así es, hay que estar con con esa actitud que tenía Arjuna de que lo más importante es tener la compañía del Señor Krishna y no todas las cosas que nos pueden distraer del mundo material. Pues eso sería lo que les puedo compartir hoy. Muchas gracias, Prabhu. Y sí, estoy de acuerdo con usted que el Sri Upanishad es un libro muy cargado, muy filosófico y que sí es difícil muy difícil de digerir. Este, la verdad es que yo tengo un comentario muy corto para decir al respecto. Eh, lo que puedo decir es que lo único que puedo entender es que no entendí nada. Estoy, sigo estando muy limitado en ese aspecto. ¿Alguien más que Sí. quiera comentar algo? Incluso cuando hemos estado en las mañanas en el Srimad Bhagavatam, que nos saben acerca de los cuatro Vedas, nos dicen que son complejos para entenderlos. Por eso nos recomiendan leer el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. Pero aún así, sí, la Prabhupada tuvo la misericordia de traducir este Sri Shopanishad y darle sus significados, porque sí es importante que lo conozcamos e incluso conociéndolo, pues es información que uno debe de conocer y también cuando uno presenta la filosofía a otra gente que se va acercando, son muchos recursos, muchos argumentos para poder presentar la filosofía, la conciencia de Krishna y sobre todo también a gente que es muy materialista o muy atea. Pero sí hay que leerlo o estudiarlo muy cuidadosamente para poder, pues sí, tener esa actitud de humildad para que se nos revele, ¿verdad? Porque al final uno puede entenderlo mucho en teoría, pero sí más bien hay que rogar para que se nos, se nos revele esta información y podamos entender poco a poco a la suprema personalidad de Dios, pues que al final es el absoluto quien va a poder comprender al absoluto, al más grande. Incluso mismo Sila Siddhar Maharaj comentaba mucho eso de que no podemos llamarle absoluto si no tiene la capacidad de ser asequible a nosotros, ¿verdad? Solamente por misericordia de los Vaishnavas, del maestro espiritual, es de que uno puede digerir poco a poco esta información. Muchas gracias, Prabhu. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, sí, bravo. Ahora sí que el Sri Upanishad ahora sí que forma parte, ¿verdad?, de la literatura védica y así que es una puerta para llegar a conocer, a comprender
a la divinidad, más allá de la filosofía, aunque claro, puede ser contradictorio. La base es la filosofía, pero eh, la conciencia de Krishna está más allá de la filosofía. Entonces, Haribol Prabhu no se está escuchando. Yo creo que tiene problemas con el internet porque se escucha muy... Sí, se está cortando. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues si no hay comentarios, yo creo que concluimos y hay que agradecer a los que entraron a escuchar. Yo quiero hablar. Adelante, adelante. Yo les tengo bueno, realmente el Isha Upanishad es, en verdad, como ustedes dicen, muy importante. Es uno de los libros que se necesita tener una eh, espiritualidad pues desarrollada. Y bueno, hay muchísima gente que pues desconoce que existe el Upanishad. Entonces yo creo que estas lecturas son fantásticas y pues qué lástima que haya mucha gente que sigue buscando precisamente a la suprema personalidad de Dios y aquí pues no los está diciendo, ¿no? Con solo leerlo nos está encaminando para que podamos saber, creer, pensar y vivir en Krishna. Y a los devotos, pues yo los invito para que los que son devotos, los que tienen primera iniciación, segunda iniciación, octavo superior, todo lo que tengan, que vayan al templo, a Radha Vihari, y en verdad se capaciten en el Archana. Y que en verdad, si pueden, vayan y canten sus rondas frente a la deidad. Así como decía ahí, la adoración no se le hace a unos muñequitos, se le hace a Krishna. Y estando en la convivencia con Krishna, entonces en verdad van a poder entender mucho de lo que dice, de lo que nos está leyendo el Prabhucito. Así que ese es uno de los caminos, de los miles y miles de caminos que existen en este mundo material que está tan limitado, pero que nos abre ventanitas con esa luz de sabiduría espiritual. Gracias. Muchas gracias, Maharani Sachi. Muchas gracias por su comentario. Espero que pronto ya nos den fechas para el taller de Archana que iba a dar la madre Minakshi, porque sí me interesa mucho y yo supongo que a muchos devotos también les interesa. Ojalá que puedan asistir. Y bueno, si no hay más comentarios, yo creo que ya damos por concluida eh, esta, esta sesión y nos veremos la próxima semana. Hare ¡Haribol, Krishna, devotos! Hare nos vemos y nos Krishna. escuchamos mañana temprano, Haribol. Mañana temprano, Haribol.